Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya, ¿cómo están? Bueno, los voy a dejar primero con Leo para comenzar a ver qué hacemos con los pesos, ¿no? Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, un agradecimiento especial a Gabriel Vázquez y a todo el equipo de trabajo, que la verdad que hacen un evento bárbaro, con una calidad muy notoria, que nosotros que estamos permanentemente en este tipo de eventos la valoramos mucho y nos sentimos muy cómodos, y por eso es la tercera vez que ya con muchísimo gusto asistimos. Así que me gustaría un aplauso para toda la gente de la organización. Ahora, si esto logramos que ande. A ver, ahí va. Fue una semana muy dura en cuanto a inversiones, lo podrán notar por las ojeras que tenemos nosotros. Fue una semana complicada, son tiempos bastante turbulentos. Tenemos Brasil que se nos cae a pedazos, uno de los principales socios comerciales del país, normativas que a lo mejor en una época donde se tendría que buscar más seguridad jurídica y como una relación más amena con los mercados, complican un poco la situación. Temas políticos que sabemos cómo afectan y la cercanía de las elecciones. Así que primero había hecho un informe terrible con un montón de datos para mostrarles, y después me di cuenta que no les iban a servir de nada. Si bien vamos a analizar ahora muchas cuestiones técnicas, me puse a pensar qué les diría si tuviera nada más que 3 minutos y dónde ustedes tendrían, a mi humilde manera de ver, que concentrar el primer análisis. Porque todas las demás variables y temas técnicos, que obviamente que hay que analizar y hay que seguir, cambian permanentemente. Lo que no cambian son 2 o 3 reflexiones básicas de esto que es el tema central que nos toca debatir hoy, que es el tema de las finanzas personales. Entonces ahí le mandé un informe muy voluminoso a Gabriel. Gabriel, ¿lo imprimiste? ¿Lo trajiste? ¿Tenés algo? No, te pongas. Bueno. Y en ese informe que les hice hay 3 cuestiones básicas. Este es el informe que les hice. Hay 3 cositas nada más que me gustaría que ustedes sepan y que me parece que son importantísimas. Esto es un chiste, ¿no? Obviamente. Pero lo que le quiero, se tenían que reír, era la idea. Pero bueno, ¿esto qué significa? Que 3 cosas básicas entran en un papelito y a mí entender es lo primero que ustedes tienen que dominar. Y en base a eso empezar a alinear todo lo demás, que es la tecnificación, la información, el conocimiento, la oportunidad y los instrumentos. ¿Cuál es la primera reflexión? Que ya había sido un tema de la charla, por ejemplo, el año anterior. Que invertir es el punto cúlmine. Para mí, una persona que dice quiero invertir en esto y no hizo todo el camino previo, que es lo que denominamos una estrategia que se basa en un plan financiero integral, es un hecho casi arbitrario, es un hecho que consta de poco sentido de la estrategia, digamos. Uno, antes de tomar un vehículo de inversión, tiene que ver cosas muy básicas como cuáles son los objetivos personales de uno, cuál es la estrategia de corto, mediano y largo plazo, cuáles son las necesidades y cómo maximizar todos los beneficios que tenemos en la actividad económica financiera de una unidad, que puede ser una persona o una empresa, y cómo minimizar costos y riesgos. Entonces, primera reflexión: cualquier decisión de inversión que no esté basada en una estrategia y un plan financiero integral, para mí es una decisión arbitraria, que carece de sentido. La segunda reflexión y el tema importante: supónganse que yo les digo ahora, los invito a todos, nos vamos en 2 horas de vacaciones, vayan, armen la valija, pero no les digo a dónde vamos. ¿Qué puede pasar? ¿Cuántos asociaron las vacaciones con la playa? Bueno, que arman una valija con toda ropa de playa. ¿Cuántos asociaron las vacaciones con la nieve? Bueno, ropa de invierno. Algunos pusieron de los 2 tipos de ropa y diversificaron. Bueno, lo mismo pasa si yo les digo invirtamos en un plazo fijo, invirtamos en una LEVAC, invirtamos en un departamento, invirtamos en lo que se les ocurra. Asimílenlo al clima. Entonces, por eso es muy importante que proyectar escenarios. Es muy importante proyectar escenarios económicos, porque así como no es lo mismo si hace frío o hace calor,
No es lo mismo si Argentina va a seguir con esta restricción cambiaria y esta imposibilidad de recibir divisas, o si mañana llueven los dólares y el problema es cómo administrar esa valoración fuerte del peso. ¿Se ve? Los instrumentos van a ser distintos. Así como con el clima tenemos que saber qué escenario se va a proyectar, cuál va a ser el clima económico, para en función a eso saber de qué nos tenemos que defender. Esa es la segunda clave. Y la tercera reflexión que quería hacerles antes de arrancar es el tema que yo denomino el tema del 1%. ¿Cuántos de ustedes creen que el 1% algo es algo insignificante? Vamos que es sábado a la mañana, colaboremos. ¿El 1% algo es algo insignificante? Bien, bueno. La tercera reflexión es esa. El 1% de su semana en tiempo son 2 horas. Si ustedes le pueden dedicar 2 horas por semana a analizar información, analizar en contexto y analizar sobre todo la estrategia, por qué hacen lo que hacen. Y esto es independiente si tengo un ahorro de 2.000 pesos por mes o tengo 500.000 dólares en una caja de seguridad. 2 horas a pensar en finanzas, alinear las estrategias con mis objetivos personales de corto, mediano y largo plazo. Les van a ayudar muchísimo a eficientizar todo lo que hagan. Porque la gente, en la locura que vivimos en todos los días y más con los problemas que hay, estamos todo el tiempo corriendo atrás de lo urgente y nos olvidamos de lo importante. Entonces muchas veces vamos a traer la zanahoria y nos olvidamos que pasan cosas de las cuales nos tenemos que defender, tomar decisiones. El otro día, el martes negro, llamé a un montón de gente y me decían, no, con este problema, no vi nada de lo que pasó. Se perdieron oportunidades de inversión, de cobertura, ¿se ve? Entonces, 2 horitas por semana, el 1% de su tiempo, ya sea por el tema financiero o a lo que sea, traten de dedicarlo a revisar estrategias y a ver si a donde estoy yendo, estoy haciendo bien las cosas y tomando los vehículos necesarios. ¿Se ve? Con esas premisas arrancamos a ver lo que está pasando. Primero vamos a ver el contexto actual. A ver, ahí va. Está tan dura la Argentina que las pilas, no pudimos invertir en pilas. Como vemos acá, Argentina es un país bastante previsible, ¿no? En este sentido. Si yo les cuento una película que dice que empieza con una inflación muy alta, que sigue con un atraso cambiario y con una pérdida de competitividad, que sigue con una devaluación y una licuación de pasivos y después con un despegue. ¿Les suena algo que ya hayan visto? Bueno, a veces revisar la historia nos sirve para poder predecir qué puede pasar y actuar en consecuencia de eso. Si ustedes se fijan, desde el Rodrigazo para acá, todas las crisis, ¿cuál es el denominador que tienen? ¿Les suena algo de lo que les acabo de decir en ese mismo paso secuencial? Casi de manual. Entonces, bueno, acá podemos empezar a tomar alguna conclusión de lo que puede llegar a venir. Después también me parecía interesante mostrarles, esto simbolizan las curvas de PBI de las últimas grandes crisis de los últimos años, ¿no? Y Argentina, como dato alentador de todas las grandes crisis, fue el país que más rápidamente recuperó, que es la línea esta celeste, que más rápidamente recuperó el crecimiento de PBI. Yo creo que Argentina es el país de la región que más posibilidades tiene en los próximos años y después se los voy a justificar. Lo que todos sabemos es que tiene muchos problemas o muchas cuentas pendientes que solucionar en el corto plazo, y eso es lo difícil. El cortoplacismo que tenemos los argentinos en todo nivel, ¿no? Así como queremos todo ya y queremos consumir ya, las decisiones políticas, económicas, lamentablemente se toman siempre mirando a la próxima elección y no al mediano y largo plazo. Y eso es lo que a veces complica solucionar diferentes escenarios. Pero para que se entienda rápidamente, nosotros ¿qué tenemos hoy? Un problema grande de caja, o sea, de reservas y del funcionamiento de la economía. ¿Cómo se puede ver simplemente eso? Si ustedes se fijan en la Argentina, por ejemplo, hace 4 años atrás, teníamos 4 indicadores que eran claves y que andaban muy bien. Balanza comercial, teníamos superávit comercial, hoy la balanza comercial es negativa, teníamos un superávit fiscal, o sea, los ingresos tributarios eran menores que todo el egreso, hoy es negativo, lo que provoca que haya una mayor emisión monetaria. Piensen que en el último año la emisión monetaria creció promedio por encima del 33% interanual.
Teníamos una inflación casi del 7%, pasamos rápidamente al 30%, y teníamos un tipo de cambio competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que era fácil que nos compren nuestros consumidores del exterior porque el precio era relativamente bueno para ellos. Hoy se derrumbó eso y más con las crisis o acomodamientos de las monedas vecinas frente al dólar. Brasil, que el otro día tocó los 4,22 reales, después el Banco Central interviniendo lo bajó nuevamente, en lo que va del año casi devaluó un 70%. De junio para acá Colombia devaluó un 19%. ¿Se ve? Argentina, de diciembre para acá, solo un 10%, con el atraso que venía, cada vez está quedando más lejos, por ejemplo, a los industriales argentinos poder vender algo en Brasil. Eso trae un problema de caja, o sea, la diferencia de este déficit comercial, ¿qué hace? Un problema de caja para el gobierno porque evidentemente no ingresan dólares por esa medida. Esto se da también en un contexto de presión tributaria a niveles récord. Ustedes saben que Argentina es uno de los países con mayor presión tributaria, está por encima de Latinoamérica, estoy hablando, ¿no? Por encima del 40% del PBI, y esto también es un indicador, ¿no? Porque si bien hay una buena recaudación, es como que no hay mucho margen para seguir poniendo impuestos y sería un tema complicado. Alta inflación. Ayer estaba mirando datos desde el año 45 para acá, en promedio, un país con un promedio del 140 y pico % de inflación, si lo miramos en toda la escala para acá, o sea, un país acostumbrado a la pérdida de poder adquisitivo. Caída de las reservas. La región últimamente está creciendo en reservas y nosotros tenemos ese problema. Un país como Perú, que creció mucho, para que más o menos tengan una idea, hoy por hoy tiene 60.000 millones de dólares de reservas. Nosotros estamos diciendo que tenemos 30 y pico, pero si hacemos el número finito no sé si llegamos a 10. La presión cambiaria, que esto es lo que están sufriendo muchos empresarios, sobre todo las economías regionales. ¿Qué es esto? La tormenta perfecta. Altos costos en dólares y por el otro lado la caída de los precios. Por la caída de los precios de las materias primas, los commodities en general, por las altas retenciones. Entonces, ¿qué se da? Por la inflación cada vez me crecen más los costos y cada vez o vendo menos porque no soy competitivo o los precios son más bajos porque caen los precios internacionales. ¿Se ve? Esa es la problemática. Y con lo que ustedes también conocen del tema de los fondos buitres, los holdout, también es como que estamos fuera del mercado de capitales. Y si a esto le sumamos, por ejemplo, lo de la resolución 646 de esta semana, CNB, que es un signo, independientemente del signo político, lo que tenga que ver políticamente, si nosotros estamos fuera de los mercados y queremos empezar a dar señales de credibilidad, de seguridad jurídica, no sé si es una muy buena... Esto es como que quiera enamorar a una mujer y la trate mal. Más o menos algo parecido. Bueno, ese es el contexto y los grandes desafíos que tenemos que solucionar en el corto plazo como país. Se me fue más para atrás esto. A ver. Ya estamos, ¿eh? Ahí está. Porque cada vez que me levanto lo voy a ¿viste? saludar, por eso no quería Es terrible. Bueno, como le decía, el saldo comercial alcanza el menor nivel de los últimos 15 años. Las exportaciones en menor nivel de la crisis internacional, o sea, menor nivel desde el año 2009 para acá. Caída de los precios de las materias primas. Escuchan que la soja pasó de los famosos $600, que fue el máximo histórico. Para que tengan en cuenta, en el periodo de bonanza de los precios de la soja, representó para la Argentina un ingreso extraordinario, o sea, que no estaba contemplado en los presupuestos, de más de 120.000 millones de dólares. Para que más o menos dimensionen de cuando se habla del viento a favor, lo que fue en ese momento. Les comento algo por la verdad, porque viene excelente lo que ustedes plantean, y también para comentarles a los vieron la conferencia de Marcos, que Marcos le hubiera encantado que fuera hoy, pero no podía. Ya me dijo, para el año que viene quiero estar con Mariano y Leonardo, porque evidentemente el tema es una relación íntima. Pero bueno, los chicos estuvieron, después yo les voy a pasar el material de Marcos, y todo esto está en una línea totalmente con lo que están manejando. Y para ustedes ver la relación, no podemos, la importancia de la macro para tomar decisiones, ya sea en el ámbito de las corporaciones, de las organizaciones, o fundamentalmente en el ámbito de las finanzas personales, que es lo que nosotros queremos hablar. Gracias, Gabriel.
Por eso les decía que esto está íntimamente relacionado porque volvemos a lo mismo. Si bien no todos tienen la posibilidad de hacer un análisis profundo, porque obviamente se requieren determinadas cuestiones técnicas, informándose y más o menos teniendo un panorama, uno puede estar cerca de dónde va a caer la pelota. O sea, ¿dónde va a caer la pelota? ¿En un contexto de un 60% de inflación o en 3 años próximos donde se va a haber un plan integral inteligente para bajarle y vamos a llegar a una inflación de un dígito en 3 años? El vehículo de inversión, que es lo que nosotros analizamos, depende del escenario. Y por eso es que esto tiene muchísimo que ver. Como les decía, Brasil y China, los dos principales socios comerciales, lo mismo. Agudizan su problema. ¿Cuál es la diferencia con eso? O el problema radical, nos compran menos, nos consumen menos, vendemos menos, más problema de caja. Se agudiza todo el tema central, que es el tema de las reservas. Bueno, hasta acá terminan las malas noticias. Ahora vamos a las buenas. ¿Por qué Argentina tiene tanto potencial? No somos tan optimistas. Yo creo que es más fácil que Argentina tenga 60.000 millones de dólares de reservas. Mirá lo que te digo. Resaltamos 4 factores que nos parecen importantes, ¿no? Obviamente que en nuestro país vislumbrar un escenario es sumamente difícil porque las cuestiones muchas veces chocan con decisiones que no las espera nadie por la irracionalidad que tienen. Pero bueno, uno sí lo que puede identificar es que hay cuestiones que se van a dar, lo que no sabemos es cuándo, pero que se tendrían que dar y para los cuales estamos medianamente preparados como para recibirlas. Por ejemplo, cuando uno analiza un indicador importante que es la inversión extranjera directa, Argentina es en los últimos años uno de los países de Latinoamérica que menos inversión recibió. Si lo enganchan con el tema anterior de Brasil, Brasil, entre todos los problemas que tiene, que arrastra los peores indicadores de los últimos 10, 15 o 20 años, en muchos de ellos, también acaba de perder el grado de investment grade, que es el grado de inversión. Esto se puede tomar como algo bueno porque hay muchos fondos de inversión grandes que colocan su plata en bonos de países, en bonos soberanos, y que por estatuto no pueden invertir en bonos con una calificación inferior a investment grade. Entonces, si Argentina sale en el corto plazo de esta situación, hay muchos fondos que no pueden invertir en Brasil y que sí podrían invertir en Argentina, por ejemplo. Estamos hablando de muchos millones. Entonces, se espera que la inversión extranjera directa, en un contexto normalizado, pueda ingresar con mayor facilidad. El otro tema, dentro de lo malo que venimos hablando, Argentina no está endeudada. Los vencimientos externos de corto y mediano plazo, cuando uno los compara con otros países que llegan a tener más del 100% del PBI tomado en deuda, Argentina tiene índices muy bajos, entonces eso también favorece las posibles emisiones futuras. El tema de los holdout, si bien es un tema importantísimo y es un tema que no es menor, y esto también vuelvo a lo mismo, nosotros no analizamos cuestiones políticas, sino vemos con las decisiones que se toman el impacto económico y en las inversiones que tienen, y en base a eso tenemos que sacar conclusiones. Sí, pensando que, siguiendo las reglas de la negociación, que son tratar de pagar lo menos posible, como claro está, es un escenario que se tendría que llegar a arreglar, que creo que todos los miembros de los equipos económicos que nosotros entrevistamos están alineados en lo mismo, porque también el problema, en el peor escenario, que sería pagando todo lo que habría que pagar, que no sería lo ideal, pero en el peor escenario, representa 4,5 puntos del PBI aproximadamente. O sea que estamos hablando de un problema que no es tan grave, pero por el otro lado sí trae problemas graves. El otro día escuchaba a un colega economista que hacía la analogía con el álbum de figuritas. Los que somos más viejos, cuando éramos chicos cambiábamos el álbum de figuritas y si lo llenábamos lo llevábamos al kiosco y nos daba una pelota, por ejemplo. ¿La analogía cuál es? Si yo tengo un álbum de 100 figuritas, tengo 93 y me faltan 7, esto es en vez de tratar de negociar con los 7 que tienen las figuritas para llenarlo y comprar la pelota y poder jugar el partido, estoy tratándolos mal, alejándome de ellos, nunca voy a llegar a ganar el álbum, nunca voy a tener la pelota, nunca voy a poder empezar a jugar el partido. Entonces, esa analogía creo que muestra un poquito que quizás el costo-beneficio de estas decisiones
en el largo plazo tiene un impacto fuerte. ¿Por qué? Porque está relacionado con el riesgo país. Hoy Argentina se endeuda a tasas del 8,75, 9%. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo país elevado. Saben ustedes que el riesgo país son más puntos básicos que se tiene que pagar de la tasa libre de riesgo. O sea, eso hace que países con mucho menos riesgo país, como Bolivia, Uruguay, se endeuden a tasas del 3, 4% y nosotros estamos endeudándonos al 9%. Cuando uno se la cuenta para adelante todos los intereses que uno también se ahorraría, tendría que jugar. Y estamos perdiendo inversión directa que va relacionada ¿a qué? A crecimiento de infraestructura, crecimiento de pymes. El otro día hablábamos con Mariano, un dato curioso, que Argentina necesita la misma inversión en infraestructura que, por ejemplo, un país como Irak. ¿Te acordás que habíamos visto? Fíjense, un país que está desmantelado por guerras necesita índices de inversión similares a Argentina. O sea, hay mucho por hacer y hay mucho por venir, y yo creo que ese es el comentario positivo, ¿no? Que depende de variables que se tienen que solucionar en el mediano plazo, porque independientemente de quién sea el próximo presidente, cuando las cuentas no dan, algo hay que hacer. Y todos, con un librito o con otro, van a tener que ir en alguna dirección que va a terminar en el despegue de Argentina, porque ustedes saben que somos un país que siempre nos sacamos la lotería. Cuando no es YPF, es esto, es el otro, pero siempre siguen las sorpresas saliendo y las buenas noticias de Argentina. Otro tema importante es el sistema financiero, que está muy sólido. Siempre se hace la analogía, o la gente a lo mejor pregunta, che, pero es la crisis del 2001. No, la verdad es que no, nada que ver. O sea, dentro de todo es una crisis todavía en puntos manejables. A ver. Es un efecto que estaba preparado para generar tensión y suspenso. El sistema bancario argentino tiene una solidez y diría una extrema liquidez hoy, a diferencia de lo que fue en el 2001, que no había un sope por ningún lado. Esa es la realidad. Los bancos están muy sólidos, ganaron mucha plata en los últimos años, así que por ahí no viene el problema. Y eso también tiene que ver con que con el desarrollo futuro, ingreso de capitales, bancos sólidos, si se hubiera políticas para estimular el crédito en todo sentido, ya sea financiamiento a pymes, que se avanzó muchísimo, hubo muchas resoluciones últimamente que se avanzó a favor de eso, sobre todo de Comisión Nacional de Valores, una de cal y una de arena. Habían sacado muchas cosas buenas para las pymes, bueno, ahora pasó este tropezón con el mercado de capitales. Pero digamos que están dadas las condiciones desde ahí para empezar a políticas de crecimiento, de financiamiento y de todo lo que es inversión productiva. Y después otro dato no menor, y que así como le mostré las crisis inflacionarias y demás, con esos tintes, siempre en Argentina también pasó otro hecho curioso. El argentino por naturaleza siempre ahorró mucho en dólares, y dólares escondidos, o acá o afuera. Y siempre pasó lo mismo, cuando las cosas mejoraron los dólares volvieron. Y estimaciones privadas promedio indican que los argentinos tienen, no sé si alguno está acá, yo no soy, 400.000 millones de dólares fuera del sistema, o sea en el exterior, y más de 50.000 millones de dólares en Argentina, que esto puede ser en economía informal o en caja de seguridad o demás. Y esos dólares también vuelven, y lo que hace es fortalecer la economía cuando estas situaciones se dan. Entonces, como las dos reflexiones anteriores, primero, mirarse a uno. ¿Qué edad tengo? ¿Cuáles son mis objetivos de corto, mediano y largo plazo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo enlazo mis objetivos económicos con mis objetivos profesionales? ¿Y cómo hago una estrategia para lograrlos? Después, reflexión 2, miro el escenario. ¿A dónde voy? ¿Va a ser frío o va a ser calor? ¿Me llevo una campera o me llevo una bermuda? Y una vez que estamos en esa situación, con esos dos análisis bien concretos, empezamos a analizar cuáles son los mejores vehículos que cubren las necesidades que tenemos. Entonces ahí empezamos a ver las opciones de inversión. ¿Dónde invertir? Saben que hay millones de instrumentos, pero básicamente son 4 grupos. Economía real, empresas, franquicias, instrumentos que quieran, colocaciones bancarias, que todos las conocen, mercado de capitales y negocio inmobiliario. Cuando uno habla de invertir, habla de esos 4 focos. Después con la diversidad de instrumentos que cada uno de ellos conlleva y que después vamos a hablar en detalle, ¿no? Pero básicamente, a mí me gusta simplificar las cosas y que se entienda brevemente el concepto. Si yo elijo un instrumento de inversión, es porque tengo una necesidad que cubrir o una enfermedad que curar. Entonces, si yo tengo anginas, a lo mejor me da una amoxidal, pero no me voy a tomar una hepatalgina.
Entonces eso también, muchas veces la gente que por arbitrariedad y por no relacionarlo con los demás, dice yo quiero invertir en acciones, yo quiero invertir en plazos fijos. Pará, ¿qué es lo que querés cubrir? ¿De qué te querés defender? ¿Qué es lo que querés maximizar? ¿Está alineado con tus objetivos? No necesariamente todos tienen que invertir en lo mismo y no necesariamente todo el tiempo tenemos que invertir en lo mismo. Si yo lo asesoro a él, que es joven, quizás va a tener unos elementos de unos instrumentos de inversión X, y a una persona mayor quizás le voy a asesorar a invertir en instrumentos mucho más conservadores, por la simple razón de que él tiene muchos años de recupero por si algo le sale mal, y una persona más grande tiene poco tiempo de recupero si esa inversión le sale mal. Yo a él le puedo... ¿Cómo? Mira, vos ya invertiste y tenés la mejor inversión, que es tu mujer y tus hijas. Esa es la mejor inversión que pudiste haber hecho, ¿no? Por cuestiones de tiempo no le vamos a preguntar a la mujer. Pero esa es la realidad. Entonces, eso también me gustaría, busquemos la simpleza de cada cosa y veamos eso, ¿no? ¿Qué es realmente lo que yo necesito cubrir? ¿Qué es lo que necesito potenciar? Y el vehículo de inversión va a ser ese remedio para curar eso. Entonces, desde ahí tenemos que analizar las cuestiones. Rápidamente, porque el tiempo es tirano, vamos a ver el negocio inmobiliario, pero con algunas consideraciones, no analizándolo en profundidad, sino viendo qué pasó. Muy importante, el negocio inmobiliario siempre correlacionó con el valor dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de picos por crisis, como por ejemplo el 2001, que bajó de 1.000 a 600 dólares el metro cuadrado, siempre después tuvo una recuperación en el corto plazo bastante buena y siempre va ascendiendo y correlacionando valor dólar. Lo importante es que ustedes tienen que mirar acá, porque los datos que se dan tampoco son muy exactos. Ustedes, por ejemplo, les dicen, el valor del metro cuadrado bajó 100 dólares. ¿Eso es verdad? Es subjetivo. ¿Saben cómo hacen los datos las consultoras especializadas del negocio inmobiliario? Sobre precios de referencia, o sea, sobre precios de publicación. ¿Esto qué quiere decir? Yo publiqué mi casa 90.000 dólares. Después la vendí a 70. O la vendí a 100. Bueno, los informes se hacen sobre precio de publicación. O sea, primero, dato subjetivo. Segundo, y lo más importante, hay que ver en qué moneda estoy parado yo. Yo tengo pesos guardados, tengo dólares guardados. En el 2001, por ejemplo, que el metro cuadrado se fue de 1.000 a 600 dólares, ¿qué pasó? ¿Se ganó o se perdió? Uno, aunque sea. Creo que veo más volumen de operaciones. Mirá, siempre, acá es como cuando siempre se cuentan las buenas, ¿no? Vos no contás las que perdés. Entonces, para que haya un ganador hubo un perdedor. Si alguien vendió a 600 dólares el metro cuadrado, hizo un negocio, el otro hizo un mal negocio. Lo importante acá es en qué moneda estás parado. Si vos tenías pesos en ese momento, a vos se te multiplicó por 3, porque creció el tema de las propiedades por la devaluación de 1 a 3, creció en pesos 3 veces el precio. Ahora, si vos tenías los dólares en la caja de seguridad o en tu casa, te bajó un 40% el precio. ¿Se ve? Entonces, ni bajó ni subió. Hay que ver en qué moneda estaba yo para ver si gané o perdí. Por eso es importante el tema de las correlaciones. Hoy, ¿qué se dice? No, el precio de las propiedades puede bajar, puede subir. Es totalmente relativo. Depende de qué, de en qué moneda esté yo y en qué instrumento esté. Y depende también de una negociación, una especificación de uno como inversor. Por eso es lo que les decía de tomarse un tiempito, el 1% de su tiempo, para empezar a analizar. Porque, por ejemplo, hoy me dicen el metro cuadrado está caro, de lo que sea, porque cuando uno habla del negocio inmobiliario no habla de tradicionalmente ir y comprar un departamento terminado para alquilar. Hoy las rentas en Argentina son malísimas. Para que se den una idea, las rentas en pesos llegaron al piso mínimo. Estamos hablando de un valor neto de casi 1,5% anual en pesos, o sea, tasa real negativa. Y quizás comparándolo con la región, uno ve que en Uruguay hay productos que tienen un 6% de renta en dólares. En Paraguay, 10% para temas medios, para productos premium también 6%. O sea, hay diferencias de rentas notorias, no es un buen momento para la renta. Pero sí es un momento a lo mejor para tierra, es un momento para productos atomizados. Vieron que se habla mucho de las cocheras, de las camas náuticas. Y eso está bueno, ¿por qué? Porque a lo mejor aquel que no tiene mucha guita puede ir pagando en 24 cuotas un producto que correlaciona con el valor inmobiliario. ¿Se ve? Lo que sí es importante es lo que yo les decía, tratar de tecnificarse y estar a la vanguardia de las cuestiones que pasan a nuestro alrededor. Por ejemplo, yo voy a comprar un departamento hoy. ¿Está caro o está barato? Depende mi actitud como. Primero, negociando. Las inmobiliarias están deprimidas por la actividad. Bueno, podría negociar una mejora de la comisión. Los vendedores, no venden. Podría negociar.
Pero aparte, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen, que ahora va a hablar Mariano ya en un segundito, el tema del dólar MEP, el dólar bolsa? ¿Ustedes saben que pueden comprar dólares legales a través de la bolsa? Ayer, por ejemplo, con los precios de ayer, había una diferencia entre el dólar MEP, o sea, compro un bono, lo tengo en custodia 72 horas, después lo vendo contra el mismo bono en dólares, espero otras 72 horas, el agente liquidador me deposita en mi caja de ahorro en dólares los dólares billete. Bueno, esa operación, ayer había una diferencia con lo que valía el dólar blue del 18%, por ejemplo. O sea que si yo, porque más o menos me informo, tomo esa herramienta, a todos los que dije que podíamos ahorrar del otro circuito comercial, estoy comprando una propiedad al 18% menos. Entonces, ¿el precio está caro o barato? ¿De qué depende? Del aprovechamiento que hagamos de las herramientas que tenemos alrededor. Hay mucho para hablar, después nos vamos a quedar a todas las preguntas, pero bueno, voy a hacer este cierre acá si le doy pie a Mariano porque hay muchos temas para seguir y se hizo un poquito tarde, pero la idea es esa, las 3 reflexiones que le dije al principio y con este ejemplo creo que se los amplié un poquito. Piensen en ustedes, en qué tipo de inversores son, en la edad que tienen, los objetivos a largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Piensen en el contexto, cuál es el mejor remedio que va a hacer que se cure lo que ustedes necesitan curar. Y tercero, dedíquenle ese 1% a pensar en estos instrumentos, que hay muchos instrumentos, sobre todo en un país como el nuestro. Es un país donde tantas cosas malas que a veces pasan son oportunidades. El martes, cuando estaban todos preocupados, hubo mucha gente que fueron oportunidades de compra y de comprar activos que se van a valorizar mucho en el futuro a precios de verdad de ganga. Entonces, eso es un desafío y los quiero invitar a que tomen ese 1% para que todos mejoren un poquito en su calidad de inversor. Le doy el pase a Mariano y nos quedamos para preguntas. Gracias. Yo soy muy optimista, pero de un lugar altamente optimista. Lo que se ha hecho en la Argentina en estos últimos 4 años, en materia económica, en ciencia económica, realmente, yo creo que ha sido como una de las peores decisiones económicas de los últimos 4 años en la historia de Argentina en contexto de estabilidad económica. Esto es la clave, pero en un contexto de estabilidad económica, lo que se ha hecho en estos últimos 4 años ha sido muy mal. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto lo han hecho todos los políticos, lo han hecho todos los partidos políticos, y cuando tienen que entregar el poder, lo entregan por ejemplo de la mejor manera o con una economía no es todo. Acá hay que distinguir, por un lado es, por ejemplo, del año 83 a la fecha va a ser la primera vez que se puede entregar un gobierno sin una crisis fuerte y mediana. Ahora bien, voy a analizar si realmente la Argentina está bien, no puedo asegurar que no está bien, y la herencia que se va a recibir preocupa. Y ahí nos metemos con el tema de las inversiones. Hoy se habla de devaluar, que probablemente hay una fuerte chance de una altísima devaluación. Esto quiere decir que no se va a mover el tipo de cambio del 10%, un 20%, un 30%, un 40%. Tranquilamente podríamos llegar a esperar una devaluación de un día para el otro, en muy poco tiempo, un 40 o 50% para empezar a la. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente pueda ser el tipo de cambio. Pero yo como inversor tengo que estar preparado para el peor escenario. Por
Porque nos ha demostrado en la historia, es que el próximo gobierno, como hasta ahora, que viene girando el ajuste, la evaluación, que poner en caja un montón de las variables económicas que hoy no lo ha hecho, pues ahí se construye un poco más. Pero la corta o la larga va a terminar con un fuerte ajuste, por lo tanto sí nos van a perder lo que sigan creciendo, el turno, lo que sigan estando exclusivamente. Hoy cada empresa ofrece mejor cobertura para el país. Esto es importante porque el que tiene peso con una devaluación procesada mínima del 40 al 50%, está claro que es la directora de los dólares. Esto creo que lo hemos aprendido porque es lo que tiene más años con el tema de la devaluación. Por lo tanto, lo que vamos a analizar ahora es un escenario muy pesimista, un escenario del próximo presidente va a tener que hacer ajustes tal vez dolorosos para algunos sectores, para otros no tanto, pero también se vienen las oportunidades, porque siempre el mercado se adelanta a los cambios que se esperan que se puedan realizar. Cuando digo esto de que es imposible no devaluar, yo había mencionado algo muy interesante con el tema de Brasil. Brasil viene devaluando, Brasil viene con una inflación creciente, viene una crisis que para mí es muy similar a lo que tuvo Brasil con su crisis en el año 99, que si Brasil puede terminar mal, nosotros comparativamente con Brasil estamos bárbaros. ¿Saben cuánto? La diferencia que hay en dólares entre vacacional el año pasado en Brasil y hacerlo este verano. Este verano va a salir alrededor de un 60% más barato. 60% más barato. Es decir, que se fue hace un año, es decir, el verano pasado. Con este verano, hoy, con sus dólares, va a poder vivir en todo. ¿No sabes la cara de caipirinha que pusieron todos? Hoy el destino Brasil. Muy buena idea. Brasil, el destino es Colombia. Porque esto puede ir más técnico para que se vea bien. Brasil, la devaluación que hizo desde diciembre del 2014 a la fecha es casi un 60%. Subió el tipo de cambio un 60%. ¿Saben cuál es la inflación que tiene Brasil? Se le dice un dato, 10%. ¿Qué quiere decir? Que los costos en dólares, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la devaluación? ¿Cuánto? Un 10%, pero el tipo de cambio, bueno, se abarata para los argentinos un 50% en dólares. Bueno, no sé por lo que estoy. Ahora bien, ¿qué pasó en la Argentina? ¿Cuánto subieron los salarios? Promedio de 25. 30%. ¿Cuánto se movió el tipo de cambio? Mira que la devaluación es 10%. 10%, 15% si querés. Salarios al 30%. Tipo de cambio al 15%, ¿qué significa? Que los argentinos, con nuestros salarios, tenemos un poder de compra en dólares de un 15% más. Es decir, hoy mi salario compro 15% más dólares de lo que compraba el año pasado. Por interés. Brasil, ¿sabes? 60%, más o menos, perdón, 48% más barato en dólares, y yo aparte compro más dólares. Vos ya compraste, ¿no? Por la duda comprar ahora. Yo ya venía a comprar. Bueno, entonces, ¿por qué digo si van a devaluar? ¿Cuáles son los bienes hoy que tenemos que comprar o anticipar? Lo que hay que buscar es todo lo que está relacionado con los dólares. Porque todo lo que queremos los argentinos, todos los sueños de los argentinos que viajar, cambiar el auto, comprar una propiedad, y otra cosa más fuerte, todo está relacionado con los dólares. ¿Qué va a pasar con el tema de los autos? ¿Los autos van a estar más caros o más baratos que el año que viene? El 70% de los autos, el componente del auto, es dólares, euros reales, divisas. Y va a aumentar el tipo de cambio, ¿qué va a pasar con el tema de los autos? Va a aumentar. ¿Qué va a pasar con el tema de los departamentos de los excesos? ¿Van a aumentar o no? Van a aumentar, o sea, necesitar más peso para tener la misma cantidad de dólares. Para viajar, salvo estas cuestiones que pasan con los tipos de cambio multilaterales y demás, también vas a necesitar mayor cantidad de pesos para poder comprar más dólares. Entonces, las oportunidades hoy, si Argentina, el próximo gobierno, hace mínimamente las medidas que hoy está generando el mercado, no son más ni menos las que necesita la Argentina para salir adelante. Muchas de las mencioné
inflación y demás. Esto es lo que pasó con tres momentos históricos en la Argentina con la bolsa argentina. Esto fue lo que subió todo. 1976, 1980, que fue la crisis del Rodrigazo, dio 3.200% en dólares. Saquen la cuenta de una fortuna. Han puesto un dólar, de dólares, de dólares, es una fortuna de 3.200% en dólares. 1991, 1992, está ahí con la época de la convertibilidad, con Menem, 650% en dólares. Y lo último, 2003-2007, lo que de la crisis de 2001, con la recuperación, tiene más del 200% en dólares. Hoy, ¿qué es lo que te está esperando el mercado? Usted puede ahí cuando sume todas, todo lo que ha entregado el Estado Unido para la convertibilidad, o para la convertibilidad que no daba para más, la bolsa puede subir a par. Digo porque los mercados, las empresas se anticipan a un ciclo económico bueno, un ciclo económico malo. No es malo, la bolsa lo refleja muy claramente como son buenos también. Entonces, hoy la perspectiva se espera que sea quien sea el próximo presidente, el diagnóstico no es equivocado. Scioli, Massa, Macri, ninguno te está hablando de inflación es un problema. Ninguno te está hablando de que no tenemos problemas con competitividad. Ninguno te está hablando de que no hay que arreglar todos los fondos públicos. Cada uno después veremos cómo lo hace, qué tiempo, de qué manera, si lo hace bien, si lo hace mal. Puede ser que las medidas que tome no sean tan mejores de entrada, o por ahí, si debe crecer, lo va a estar justo a uno. Entonces, la protección que hoy para invertir en la bolsa argentina es un momento histórico. Mi protección es un tema parecido como yo espero hoy, acá, pueda estar el próximo gobierno que la bolsa argentina pueda subir. Esto es un poco para que vean lo que ha pasado con la bolsa hasta el 18 de septiembre, hasta la semana anterior, que no fue buena, los días que se ha ido, que algunas acciones ya se empezaron a anticipar. Ustedes saben, ustedes deben pasar, por eso que pagamos la factura de luz o de gas, ¿cuánto pagamos? Bueno, algunos pagan mucho plata. ¿Se lo trabajaron? Con Marina te dio mucho. Sí, esto es mucho. Bueno, en general. La lomita se aplica. ¿Eh? La lomita se aplica. La lomita está acá, ¿no? Bueno, en general sabemos que hay problemas de tarifas, por el gobierno nacional, modos subsidiarios, bueno, eso está esperando que el gobierno, una de las medidas que haga es a los sectores, no se puede adquisitivo, que le digan, bueno, paga lo que tenés que pagar, y no facturas a veces que tienen que durar de 30, 40 o 21, 150 pesos, como mínimamente la factura de cable mensual que está pagando 500, 600, 700 más. Entonces, acá se empezaron a adelantar porque se supone que esa es una de las primeras medidas que debería hacer el gobierno. A los sectores más pudientes, como la clase alta, pudiera, como sectores de clase alta que se empiecen a apuntar. Por todos los planes que tiene Argentina, afuera de los mercados de capital, todo el tema de los fondos públicos, lo que se está viendo es que una empresa argentina que cotiza en bolsa tiene un valor equivalente al 10% de otra empresa con las mismas características de otros países. Lo que es una de las cosas que se llama. Porque digo, bueno, un banco determinado, un banco chileno, un banco peruano, que tiene además los mismos niveles de depósito, los mismos niveles de riesgo, solvencia y liquidez, vemos que el chileno o el peruano o el colombiano van a estar prácticamente 10 veces más de lo que vale el banco. Eso claramente lo que está pasando es que el mercado argentino está atrasado. Entonces, cuando analizamos todo el mercado, el sistema financiero argentino, los principales, los bancos de cotizan en bolsa, vale casi 10.000 millones de dólares. 70.000 millones de pesos. Cuando vamos a la región, ahora entiendo yo que usted quería bastante con esto, que solamente un banco de Brasil vale 4 veces más de lo que vale todos los bancos del sistema financiero. Estas son las cosas, por eso también es
se habla de que Argentina va a recibir una gran cantidad de inversiones, porque es un país que tiene todo para desarrollarse, para hacer muchos negocios. Hoy, lo mismo hoy, todos estos bancos que vimos anteriormente están prácticamente, en el caso de Santander, de BBVA, están en toda la región. Entonces, hoy, el banco francés, el BBVA, el banco Santander, prefiere invertir en la Argentina, tiene un mercado, un potencial enorme, y ya no tiene tanto para hacer en Chile, donde tiene un desarrollo del sistema financiero que ya lleva de 25 años de experiencia. Entonces, hoy se está viendo que todos esos bancos, los bancos internacionales, apuestan a la Argentina. Otro potencial que tenemos hoy, bandas muertas, la iglesia está un poco muerta, ¿no? Hay que decirlo, pero la gran empresa tiene un gran potencial. Primero que está el valor del petróleo que ha ido muchísimo, $200 hoy, en menos de $50, pero es una empresa también que, en el caso de Argentina, en 15 de nuevo a recibir dólares, y muchas de las situaciones se van a realizar acá. Y también teniendo en cuenta, uno de los grandes problemas hoy en la Argentina es el déficit energético. La Argentina importa energía y ahí se van la gran cantidad de dólares de las reservas del Banco Central. Entonces acá nos vamos a entrar directamente en las proyecciones, digamos, a los PIBs. Y aquí incluimos prácticamente todas las inversiones. Mercado de capitales, bonos en dólares, algo que se supone con la PIB, compra de bienes, inmuebles, dólares. Es decir, como decía yo antes, si uno tiene plata, ¿dónde ponemos la plata? ¿La ponemos en el banco? No. Los equipos, comprar dólares. La plata la podés gastar también, te pones un negocio, invertís en el mercado de capitales, invertís en el mercado inmobiliario. Esos son los grandes grupos de inversión. Lo que estamos viendo es que según el escenario económico que venga, uno ya puede saber dónde tiene que invertir el dinero. En el escenario actual, como lo conocemos, lo desarrolló Leo, yo estoy filmando algunas cosas. El default, que es el que más de largo, por ejemplo, con los monopolios, Argentina no puede volver al mercado de capitales y generar dólares baratos en el mundo, y con tasas negativas, que es decir, que hoy, invirtiendo en plazos fijos, se rinde por debajo de la inflación. Los plazos fijos pierde por la inflación, el plazo fijo está del 23-24% y la inflación del 30%. Hoy lo que hay que hacer realmente es refugiarse en bonos en dólares de corto plazo. Por ejemplo, uno está ahora próximo a hacer el 15, otro lo gana en 17, otro lo gana en 24. Son bonos que invirtiendo en pesos me garantizan que yo voy a cobrar en dólares. Es una forma de dolarizar. Mis ahorros con pesos los transformo en dólares. ¿Por qué? Porque yo considero que en este caso, en la actual conferencia cambiaria, que el dólar, como hoy lo vemos estar en el peso, puede seguir teniendo un recorrido muy grande. No se resuelven los problemas. Y después, obviamente, como vas a tener la situación actual, las tasas de interés son negativas, comprar cualquier bien de la economía que te permita, obviamente, que va a estar a la par de la inflación o bienes dolarizados. Como dijimos, el tema de los autos van a seguir aumentando y obviamente estar posicionados. Después tenemos, este sería el escenario ideal, pero un escenario intermedio. Y esto puede pasar, por eso digo, tenemos que estar preparados para el peor como inversores. Los políticos de hoy están diciendo que todo va a estar blanco, todo va a estar listo, nadie va a sufrir, la economía la va a crear inflación, la capitalismo acá, la capitalismo acá, todos vamos a estar muy felices, no va a estar de empleo, no va a pasar nada en la Argentina, todo se va a resolver mágicamente. Pero la realidad es que una vez que se tome el poder no sabemos qué medida van a tomar. Tenemos que estar preparados para lo peor. Puede pasar que liberen el tipo de cambio. ¿Esto qué significa? Que hoy el tipo de cambio que hoy encontramos en un peso con 40, puede ser que lo empiecen a liquidar. Esto ya pasó a la cosa. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos un tipo de cambio 1 a 1. Después a cuánto fue? 1.40. Después a cuánto fue? 2, 3, 4. A 4. Y después de 4 cuánto fue? 2.98, 2.70. Esto cuando ya sabes equilibrar el tipo de cambio. Esto lo está haciendo un divertido. Lo libero hasta y la economía, digamos, vamos. ¿Se acuerdan que en el momento capitalista habíamos dicho hay que buscar el dólar de compartimiento, el dólar de libre? El gobierno en ese momento que era 8, que estamos en el tipo
espera que el pico de cambio mínimo esté en 13 pesos. Pero también para llegar a esos 13 pesos, directamente el pico de cambio se libere, puede llegar a 16, 17, 18, 19, 20, estar un tiempo pilotando de estos valores y después convertir el pico de cambio más bajo. Pero si se realiza solamente una devaluación, una nivelación, sin arreglo con los nodos dulces y tasa negativa, estamos muy parecidos al escenario actual. Tenemos que tomar los mismos instrumentos de inversión para cubrir. Entonces, el escenario hoy, que se presenta más optimista, que queremos estar atentos y posicionarnos sustanciales que nos permita ganar mucho dinero, es que se arreglo los nodos dulces, que haya un arreglo real, no tener que ahorrar 6 meses, 7 meses o un año, y empecemos a tener tasas positivas, es decir, que la bolsa invierta en un plazo fijo mínimamente de pago con la inflación o le permita ganarle a la inflación, que haya una convergencia de liberación del tipo de cambio, es decir, que no exista más que haya un único tipo de cambio. Claro, dólar normal, un único tipo de cambio en el valor que sea. A todos por eso no sabemos si puede haber el tipo de cambio en economía hasta no entender cuánto dólar incrementa, el precio de los commodities y demás. En ese escenario, mi primera opción es realmente el mercado de capitales. Cualquier acción de los sectores financieros, de los sectores que dependan por las exportaciones o el sector industrial va a tener un potencial y no va a tener también que puede subir. Como vimos antes, nosotros estaba un incremento en este escenario de las elecciones, por lo menos dos o tres años de incremento por 6 elecciones. Este es el escenario optimista, un escenario negativo que tenemos y empiezan a poner en caja distintas situaciones. Y obviamente el próximo nivel de también va a ser muy importante en este caso y también continuar con otro tipo de bonos como el lugar, es decir, bonos de corto plazo, el bonos de largo. Bueno, creo que estamos ya con el tiempo. Manejalo, la verdad que está fantástico, así que manejen ustedes con no, porque la idea preferimos porque yo vengo por la parte que tenemos que hacer nosotros la mañana, así que yo ya cedo el tiempo de mi cierre, va a quedar mucho. No, por ahí preferimos mejor digo. ¿Tiene la pregunta? Sí, así lo hacemos más dinámico, porque a veces tienen otras inquietudes. Perfecto, perfecto. Entonces, yo les haría, como siempre, mi de preguntas. A mí lo que me gusta es la consistencia. Yo, por ejemplo, me gusta la universidad que soy, la academia. No hace falta que le diga el equipo que soy. Ellos son millonarios, son hinchas de arriba. Así que primera consistencia. Bueno, esto es para que vayan pensando. Y me gustaría que participaran en esto, por ahí tenés un... Ah, perfecto, están acá. Porque... Uno de ellos. Sí, ¿vos tenés uno? Pues lo pueden compartir. Bueno, ¿hay alguna pregunta por acá? Ahí, adelante. Este le encanta la finanza, me volvió loco. ¿Cuándo viene finanzas personales? ¿Cuándo viene finanzas? Ahí está, Mariano, Leonardo. Igual yo había opinado, yo tiro ahí 3 o 4 cosas. Así que si no haces preguntas... Bueno, adelante, vamos. buenos días. La consulta es, de acuerdo a la alta expectativa que hay ahora de devaluación, como bien decían, lo mejor es cubrirse en dólares. Y bueno, en esta semana fue una oportunidad importante de compra, en lo que es, en mi caso entré en lo que es BODE en 2015 y vence ahora el 3 de octubre. ¿Van a pagar? Claro, una de las preguntas es esa, si consideran que van a pagar. Y la segunda pregunta es, ¿qué hacemos con los dólares? O sea, en el momento que cobramos los dólares, parafraseando el nombre del libro, ¿qué hacemos con los pesos? ¿Qué hacemos con esos dólares? Esa es una excelente pregunta. Son testigos ellos que yo insiste decían no pueden cambiar el nombre del programa, pero muchos le van a preguntar qué hacemos con los dólares. Bueno, muy buena pregunta. Bueno, por un lado el tema de invertir en bonos por más de esta normativa de la Comisión Nacional de Valores, yo creo que no alteró en sí la inversión, al contrario, permitió por ahí hoy invertir mucho más barato y comprar dólares mucho más barato, como dijo Leo, una gran diferencia entre el dólar paralelo y el dólar oficial. El BODE en 2015, Kicillof lo confirmó ya varias veces, Kicillof no sé si cada uno sabrá si es confiable o no que diga que lo va a pagar. Yo creo que no hay ningún tipo de dudas de que el gobierno va a pagar. Sería un suicidio no pagar. Sería uno más de los tantos y sería pero creo que el más terrible. Es el que menos, yo les indicaría que es en probabilidad cero de todos modos. Sí,
Sí, aparte hay un montón de chances. Acá lo que nunca se supo, y muchos dicen que esta medida de hacer bajar todo el tema de los activos de la bolsa argentina tiene que ver con que el propio gobierno, o sea, que recompre esos bonos más baratos, por lo tanto cuando tenga que canjear, cuando tenga que ahora hacer el pago total, no sean 6.000 millones de dólares, sino que sean millones. La verdad que esos números hoy no sabemos realmente cuáles son, pero yo creo que hoy las reservas están para pagar ese valor y Argentina lo tiene que pagar. ¿Pensás que habrá algún bono canje que no quise? Seguro, pero más que nada para institucionales. Es decir, para el pequeño ahorrista que compró vos en 2015, yo creo que se lo van a pagar sin ningún tipo de problema. Ahora bien, vos como institucional, llamás los fondos como una inversión bancos, con el banco aparte te sirve, porque si el banco hoy está el antecedente de los fondos comunes, cobrar los dólares, pero te hace evaluar el tipo de cambio oficial, tampoco tiene sentido. Entonces al banco le conviene recibir los dólares e invertir los dólares en un bono de mayor largo plazo, como puede ser Bonar 2017 o Bonar 2024. Ahora te digo lo que hacemos con los dólares. Miren qué hacemos con los pesos. Claro. No, Bueno, los pesos pasó a los dólares. como todos... Ya tenés nombre para el próximo programa, compártanlo. Obvio, sí. Bueno, como bien dijo Mariano, no va a haber problema para pagar porque sería un suicidio político, de hecho ya se confirmó. Lo que sí se está analizando es la emisión de un nuevo bono para que para los grandes jugadores que son institucionales, empresas aseguradoras, por ejemplo, que colocan sus fondos para canjearles un bono, porque también está esa problemática que decís vos, ¿no? ¿Qué hago con los dólares dentro de la economía formal? Dentro de la economía formal, ¿yo qué puedo hacer? Como les puse el ejemplo del mercado inmobiliario, negociar con algún agente que me dé un bien o un servicio para volcarlos a un tipo de cambio blue. Por ejemplo, si soy una empresa pyme y tengo un billete dólar, y a lo mejor si tengo $1.000, puedo negociar con un proveedor con el cual tengo una factura de 16.000 pesos que me tome $1.000 para cancelar la factura. Si yo puedo hacerlo valer en un producto de mercado inmobiliario, por ejemplo. Ahora, ingresarlo dentro del mercado de capitales nuevamente es una opción que la estás haciendo al valor oficial, o sea que no sería conveniente. Cuando vos vas a ese análisis y hablaste de oportunidades, por ejemplo, una oportunidad muy grande esta semana con el AI-24 que llegó a tocar los 12.26, por ejemplo. A mí particularmente me gusta más un bono de ese estilo, un bono más largo, que tiene unas curvas de rendimiento mucho más rentables, porque los bonos largos, con todo este contexto que estamos hablando, tienden a valorizarse más porque tienen mucho más tiempo de recorrido. Y después también no olviden que, por ejemplo, el AI-24 tiene un cupón de 8,75 y en este contexto, si Argentina de acá a 1, 2, 3 años logra mejorar todos esos indicadores que cayeron, esas tasas no van a existir más. Las emisiones van a ser con tasas mucho menores. Entonces, también hay que aprovechar ese tipo de cupones porque posiblemente no se vuelvan a ver por estos lados por unos años. Pero también está relacionado con lo que yo necesito, como les dije al principio. ¿Necesitas los dólares ahora o es una inversión que pones para el largo mediano plazo? ¿Se entiende? Quizás no sabemos, quizás en un año se levanta el cepo y el bono que vendo en dólares lo puedo cobrar en dólares. No se sabe qué puede pasar, ¿se entiende? Entonces, está más relacionado con eso. Si uno puede esperar, yo en lugar de canjear el 2015, me pasaría a un 2024. No hay por qué correr, al contrario, si todo el escenario de una fuerte devaluación, los dólares o bienes dolarizados te van a cubrir. Después tenés que ver cómo canalizás esos dólares por manera. Sí, yo quería preguntar, ante todo buenas tardes, si se hace, si se puede, o si no, ¿cuándo se pondría llevar a cabo acá en la Argentina lo que es el análisis de fundamentales, centrado más que nada en lo que son las compañías pensadas a 20, 30, 40 años? Dale. Acá es muy difícil, acá el mercado de bolsa argentino, la verdad, es muy chico. Todo lo que nos enseñan de análisis fundamental, la bolsa argentina no lo resiste, no hay volumen. Entonces viene cualquier persona a invertir ya 50
50 millones de pesos y ya está, revolucionaste el mercado, podés bajar las acciones, subir las acciones, todo lo que analizaste en el Esto es lo que hoy hace, por ejemplo, con el mercado de bonos, que Narcés agarra y se inyecta 2.000 palos y maneja el mercado de bonos. Claro, claro. Eso es una manipulación pura del mercado, pero eso no es nada. Bueno, ese es el problema. Bueno, por eso te digo, el problema que tiene es un mercado, no tenemos un volumen, todas las crisis y los ciclos tan recurrentes que están generando, a veces pasa. Hoy planificas una empresa de 20 años, hace 20 años, y las empresas que están hoy siguen siendo las mismas. Y hay gente que dice, sí, partí la bolsa, no fue mal hace 20 años, y le dicen nombre de la empresa y dice, la no existe más. Sí podés hacerlo, tenés que mirar la reputación de las empresas, y tenés empresas muy buenas en la Argentina, no lo podés hacer increíble, vos lo mismo de los bancos, y también se llama que las grandes empresas de la Argentina no cotizan en la bolsa. Por ejemplo, Alfa. Hoy hay laboratorios que ganan millones de pesos y no cotizan en la bolsa. Por eso digo, es un mercado. Hoy por hoy, Argentina lo compara con Chile, con Perú, con Uruguay, con Colombia. No es un mercado de capital. Y la verdad que lo que dice una de las caras, yo creo que el capital todo lo que es insignificante, pero potencializa. Y creo que yo he hablado con mucha gente de ARCO y a veces por todo el mundo, pero sí, serían reglas un poco claras, representancia de demás, hacia la bolsa, sino para el crecimiento que fortalecería para que las empresas no tengan ningún capitalismo. Cuando empiezan a buscar chilena, brasilera, colombiana, mexicana, hasta uruguaya, argentina, bueno, ARCO, un poquito de alguna. Y las grandes argentinas, porque yo he trabajado en esos grupos, el grupo ISUR, Sigma, ese grupo poderoso, bueno, él te dice, yo que se desmayo, claro, hizo una estructura muerta, yo creo que cuando hablaron del potencial, no es el potencial que tenemos, pero claro, ya la respuesta. El que hace verdadero análisis fundamental Y un poco a lo que decías vos y a lo que dijeron Gabriel y Mariano, pensá que, por ejemplo, sin desmerecer las herramientas técnicas, porque obviamente que son un respaldo importante, pero tiene que ver con la dinámica del tipo de país que somos. Ese tipo de análisis en otro país con una estabilidad y con una previsibilidad, ¿cuál es el principal enemigo de las inversiones? La falta de previsibilidad y la falta de planificación, que es lo que no se da en este país. Entonces, un análisis técnico está basado en datos del pasado. Pensá que vos analizás un balance que cerró en mayo y que te da bárbaro y te cambió una normativa, que analizabas el balance de un fondo común de inversión de mayo y tomás una decisión en base a eso y ahora te cayó esta normativa. ¿Qué pasó? Te destruyó el patrimonio, ¿entendés? Entonces nosotros con Mariano muchas veces nos pasa que vienen al programa varias cabezas de fondos o de empresas que analizan este tipo de información y te dicen, hoy por hoy yo lo miro como un dato más, pero tengo que estar atrás de otra cosa. ¿De qué es? Del rumor, de lo que va a pasar, de las variables económicas, de los datos políticos. ¿Se entiende? Es un tema importante, que hay que tecnificarlo, pero tiene y está muy relacionado con el tipo de país que somos. En la medida que seamos un país más estable y más creíble, ese tipo de herramientas van a ser mucho más valiosas. Mira, perdón, dale. Quería agregar algo más también. Por ejemplo, vos analizás, para cerrar el tema de las actividades importantes, vos tenés una empresa, por ejemplo, como Petrobras, ¿no te parece que es grande? ¿Verdad? Vos querés invertir en Petrobras, yo creo que a veces podés invertir 30.000 pesos y por eso no podés salir de Petrobras. Es una persona. Cuando la bolsa está la bolsa, es parte de más. Entonces vos comprás 30.000 pesos, después de salir, por eso digo, hoy la bolsa argentina, 70-80% de la bolsa. Acciones es muy chiquito y después se encontraba, de repente hay 100 millones de pesos en acciones por un tema muy puntual, pero si no diría que está. Son 3 o 4 empresas. Todo concentrado hoy. Petrobras, YPF, Grupo Financiero Galicia, Macro, Francés, Enal. Claro. Está fuera de eso, está fuera de
Y después pensá cómo resiste eso, por ejemplo, con empresas, no sé, una de las empresas que más subió en los últimos años fue Denor. Y es una empresa técnicamente fundida. ¿Entendés? Responde a anomalías de mercado y a cosas que no van con el razonamiento técnico, sino a cuestiones macroeconómicas y políticas. Vamos a ir a otra pregunta. Sí. El mercado ahora está para cualquier cosa. Lo que vos me digas después pasar, pero si eso no puedo decir que tenga razón. Lo que quiero, porque hay mucha especulación, hoy hay altas chances de que, digamos, para el mercado, por ahí dice, lo que la mejor noticia es que para acá. Y hay altas chances de que la ahí cambia. También el frente de Fobia, Shelly salió a decir en el teatro era una cosa el otro día y gobierno. Que la continuidad es una jugada con todo lo que entonces hoy por eso es un momento más. Si estás invertido, aguanta. Si no estás invertido, te da la. Y también, fíjate otra cosa, miremos la historia. Hay altas posibilidades también de que se pueda ganar en primera vuelta. ¿Y qué pasó en la elección anterior? Inmediatamente después de la elección se metió el cepo. Entonces, ojo que también pueden haber decisiones de corto plazo si se llega a dar una victoria en primera vuelta. Porque ya se hizo. Sí, hola. La consulta es, vos hablaste de comprar, por ejemplo, en uno de los casos, vehículos. ¿Conviene comprar un vehículo financiado en este momento? Por las tasas que se están manejando. Ahí depende mucho de dos cosas. El escenario, si vos crees que va a haber una fuerte devaluación, está claro que el auto va a ajustar a ese nivel de devaluación. Y hoy el financiamiento, tenemos una devaluación 40-50%, hoy el financiamiento que te da algunas terminales automotrices es muy particular. Por ahí hoy no asumiría una cuota, un plan de ahorro, porque el plan de ahorro te ajusta la cuota al valor real del dinero. En cambio, financiamiento propio, que puede ser algunas automotrices el 9%, algunos te dan financiamiento hasta cero, otras tasas, un costo financiero arriba del 20-25%. Hoy siempre que pueda haber una devaluación en puerta, las tasas de interés terminan aumentando e impacta también la inflación. Entonces, estar endeudado en pesos es una excelente opción. Te doy otra alternativa por las dudas, que es buena siempre. Si sos, por ejemplo, responsable cripto, o esto es para responsables y criptos, ¿yo qué hago hoy? Si tengo plata para un auto, en vez de comprarme un auto, me compro bonos dolarizados, entonces tengo una opción y encima una renta. Y saco un leasing, por ejemplo, que como bien decía Mariano, me estoy atando una tasa en pesos, con algunas ventajas adicionales. Estoy recuperando el IVA y, por ejemplo, no como en un vehículo común, que donde pago el precio total, IVA incluido, y no lo puedo descargar. Estoy difiriendo, no me quedo con un saldo a favor, sino que voy a pagar el IVA cuota por cuota. La tasa va a ser sobre el neto, no sobre el total, o sea que por más que sea una tasa cara en pesos, con la devaluación que se viene siempre va a quedar chica. No va a estar a nombre mío, por ende los bancos como PYME o como unipersonal no me van a restar línea crediticia y tampoco voy a pagar impuestos ni a los bienes personales ni a las participaciones societarias porque no está bajo mi titularidad. Así que yo, por ejemplo, hoy, ¿qué haría? Buscaría, si soy responsable de cripto, digo esto, ¿por qué? Porque el consumidor final no tiene tantos beneficios impositivos, el IVA forma parte del costo financiero total, entonces no es tan beneficioso porque hoy estamos en un momento de tasas altas de leasing. Pero yo pondría la plata en una opción de cobertura en dólares, como un bono, con una renta alta, como dije antes, y tomaría un leasing con todos esos beneficios. Por eso hay que mirar un poquito más la estrategia global, ¿viste? Y qué importante el tema de las consideraciones financieras, porque muchas veces las compañías que promueven productos no te entran en ese análisis y como aquí, bueno, algunos son de administración, otros contadores, es muy importante, el sesgo te cambia. A veces el rendimiento de un bono, si es del Estado Nacional y paga o no paga, en este caso el Estado Nacional no paga por ahí bienes personales, te va cambiando las comisiones y a veces 1, 2, 3 puntos te cambian la rentabilidad de una inversión, ¿no? Sí, pero lo importante creo que hoy es, lo mismo pasa con las cauciones bursátiles cuando uno saca bonos. Lo importante hoy es dolarizarse vía instrumentos y ver cómo me apalanco para llevar el mismo objetivo adelante, pero a tasas en pesos. Entonces estoy haciendo un efecto contrario y es muy posiblemente que esa tasa en pesos me quede mucho más abajo que la rentabilidad que yo obtenga en dólares cumpliendo el objetivo, ¿no? Que es tener el vehículo. Y
también agrego algo más. La inflación no se va a acabar. La inflación puede empezar a disminuir, pero los bienes van a seguir aumentando. El año que viene, en vez de tener una inflación del 30, tenemos una inflación del 25 o del 20, la expectativa inflacionaria bajó, pero los bienes siguen aumentando. Entonces, hoy no se ve una caída de la inflación, al contrario. El año que viene vamos a tener una inflación superior a la de este año, porque también hay inflación contenida. ¿Okay? Hay expectativas inflacionarias y cuando hay una devaluación en puertas también impacta en inflación. Y también, por eso digo, cuando a veces hay que analizar un escenario por ahí mucho más pesimista, porque también a veces pasa que las medidas que toman los economistas no resulten de la manera esperada. Entonces también, por decimos, ¿hay chance de que la inflación el año que viene se pueda volver al 40-45%? Yo creo que no, pero puede pasar. Porque no sabemos cuál va a ser el plan económico en general. Claro, porque tenemos, totalmente de acuerdo, un escenario totalmente inédito. Tenemos muchas variables descompensadas, no es una sola. Entonces vos tocas una parte del sistema y no sabés cómo te va a responder la otra, porque una grande parte, bueno, no sé si ustedes coincidirán conmigo, pero cuando dicen los mercados, ¿saben quién son los mercados? Nosotros somos los mercados. Entonces las reacciones colectivas de la gente y en forma individual son totalmente incontrolables, impredecibles. Si algún economista dice yo hago esto y va a pasar lo otro, en mi humilde opinión, no soy economista, soy un licenciado en Administración y Contador Público, se equivocan porque la microeconomía tiene una dinámica que después se traslada a la macro. Todos hacemos cosas diferentes. Y algunos economistas lo dicen y otros no lo dicen, no creo que por lo que lo ignoren, pero yo creo que hoy nadie puede decir lo que va a pasar. No, tal cual. Pero yo quiero resaltar algo que dijo Mariano, que me parece que es muy importante, esto de pensar un escenario totalmente pesimista, por más que después no pase. ¿Por qué? Porque yo digo siempre, y esto lo tomo de la cultura de los seguros, uno se tiene que cubrir de eventos extraordinarios que puedan provocar justamente sucesos extraordinarios. Y creo que se vienen tiempos en el corto plazo de que de llegar a darse algunas cuestiones van a ser eventos extraordinarios con mucha potencialidad de destruir patrimonios. Entonces está muy bueno lo que dijo Mariano de proyectar un escenario totalmente pesimista para tomar las medidas correctas para que de suceder no me impacten, como si fuera un seguro de cambio. Planes de contingencia. Y aparte, analizando, siguiendo la línea, ¿qué se habla de gradualismo de shock? Bueno, si pasa una política de shock, ¿cuál es el efecto inmediato? Esa devaluación, lamentablemente, en el corto plazo, no va a poder tener un paraguas contenedor de un montón de medidas que hagan que eso no se traslade a precios. Se van a trasladar a precios. Después, el otro tema candente e importante, que es el de las tarifas, también se va a trasladar a precios. Entonces es muy posible que si bien ese sería un escenario que haga crecer la economía en el 2017, en el 2016 la inflación se vaya un poquito más por arriba, se traslada a precios porque no están dadas las condiciones para aplicar políticas de corto plazo. ¿Se ve? Entonces es muy importante lo que dijo Mariano, eso de ver un escenario más conservador y tratar de pensar que todo lo que sea tasas en pesos van a estar por abajo de la inflación, o sea, vamos a tener una rentabilidad de tasas, un spread que se pueda sacar. Y una cosa más, esto de gradualismo o shock. Si hay un shock de entrada, obviamente va a tardar un tiempo en acomodarse, lo que viene va a ser muy bueno. ¿Okay? Porque es como que se arreglan todos los problemas, se empiezan a poner en cajas, obviamente si se hace bien. Si son tibios, vamos a tener que esperar sin ningún tipo de duda que venga el shock. Y va a venir cuando menos te lo esperás, y ahí es donde uno empieza a quedar, por eso uno empieza a confiar, bueno, viene todo más tranquilo, no viene la devolución que me dijeron, empieza a confiar y vuelve a confiar, si querés, en el peso, y de un día para el otro volviste a perder inmediatamente. Cisne negro. Es así, por eso hoy el shock es inevitable, a la corta o a la larga. Que venga algo de shock no es algo negativo. Coincido plenamente, si se lo hace bien. El tema es, lo mejor hubiera sido no tener que llegar a esto. Claro, esto es una consecuencia de las cosas. De lo que dijiste al principio, del desbarajuste. Bueno, la última, sí. Una pregunta es, la compra de dólares en este momento para proteger los pesos es bien instrumento, ¿no? ¿Cómo viene? Tiene que ver con el tipo de inversor que seas en función de el blanqueamiento de los fondos tuyos. Si vos tenés fondos blanqueados, hoy podés acceder, por ejemplo, al dólar ahorro, que si bien se bajó, es un instrumento barato,
podés acceder al dólar MEP, que como te dije, bueno, ayer volvió a bajar un poquito más, pero entre el jueves había una diferencia del 18%, después se estabiliza generalmente entre el 10 y el 12% de diferencia. Yo soy de la idea de que, salvo que sean pocos ahorros y que vos necesites una liquidez inmediata, a mí me gusta estar invertido. ¿Qué quiero decir esto? No dejar los dólares, porque tenés que tener una caja de seguridad, tenés temas de inseguridad sobre todo. Me gusta estar en instrumentos en dólares como pueden ser bonos. Ahora, eso también tiene que ver con que si son los únicos ahorros que tenés y que los necesitas de corto plazo, quizás si hay un golpe de cambio de reglas te perjudique en el corto plazo. Siempre el mercado de capitales es de largo plazo. O sea, barato tenés, si tenés blanqueado, dólar ahorro o dólar MEP. Es una forma de tenerlo. Pero si no lo necesitas en el corto plazo, yo soy más partidario de subirme a algún instrumento que con... Porque esto que estamos hablando, no sabemos cuándo, pero se va a dar. Entonces, si vos tenés un escenario a mediano plazo, vas a tener unos rendimientos aceptables, pero siempre mirando al mediano plazo. Bueno, seguramente habría millones de preguntas, disculpas a aquellos que se quedan con ganas de hacer alguna, pero van a seguir viniendo. Así que, ya sea el Loma, ya sea algún seminario de finanzas personales, ya sea la presentación de alguno de los tantos libros que seguramente van a seguir sacando. Leo próximamente tu libro, Mariano, no sé si seguirás porque ya tenés un montón, pero bueno, simplemente de mi parte un gran agradecimiento, un gran aplauso y los chicos del Centro de Estudiantes les van a ser entregado un presente.